Les voy a hablar de cambios de potencial alrededor de un circuito. Ahora, en este circuito que vemos a continuación tenemos una batería, un resistor y otro resistor. ¿Qué podemos observar de nuestro circuito? Que tenemos varios o todos estos elementos se encuentran conectados en serie, ¿sí? Como la batería de 12 voltios, un resistor de 2 ohmios y un resistor de 4 ohmios que están conectados en serie. Miren que están en serie porque tengo un solo camino para la corriente, y entre estos dos elementos que están conectados hay un nodo, y este nodo no hay otro elemento conectado. Entonces estos dos resistores están en serie y a la vez están en serie con la batería. Por lo tanto, la corriente que nos muestra la figura está diciendo que por ello circula una corriente de 2 voltios. Ahora, si aplicamos nuestra ley de Ohm para cada uno de los elementos, tendríamos que recuerden que nos dice la ley de Ohm que la diferencia potencial es igual a I por R, o una forma de recordarla a nivel macroscópico, la ley de Ohm dice que es VIR, ¿cierto? Diferencia potencial es igual a I por R. Entonces, la diferencia de potencial en el resistor de 2 ohmios es ¿cuánto? 2 amperios por 2 ohmios. Eso me da una diferencia de potencial de ¿cuánto? De 4 voltios. ¿Sí? Ahora, si calculamos la diferencia potencial en el resistor de 4 ohmios, nosotros tendríamos que circular una corriente de 2 amperios por ese resistor y tiene una resistencia de 4 ohms. Eso nos da una diferencia de potencial de 8 voltios. O sea que aquí hay una caída de tensión de 4 voltios y aquí hay una caída de tensión de ¿cuánto? De 8 voltios. Entonces eso es lo que nos está mostrando este gráfico. Si realizamos un gráfico de diferencia potencial en función de la posición en el circuito, tendríamos que en la fuente pasa de 0 a un potencial máximo, que en este caso es 12, ¿cierto? Es el mismo potencial de aquí hasta acá, porque recuerden que el potencial en un conductor es constante, y eso lo demostramos en nuestro capítulo cuando estuvimos hablando de potencial eléctrico. Entonces, la caída de potencial en este resistor es de ¿cuánto? 4 voltios. Miren, pasa de 12 voltios, hay una caída de potencial de 4 voltios, y esa caída de potencial, si yo a los 12 voltios le resto 4, me va a dar un 8. Ahora mi potencial aquí en este punto sería 8 con respecto a este punto. Sí, porque recuerden que la diferencia potencial se mide con respecto a un punto de referencia. Ahora, si mido la diferencia potencial en este resistor, que calculamos que es 8, entonces, hay una caída de tensión de 8 voltios. Entonces, fíjense, hay 4 voltios que se están, una caída de tensión de 4 voltios en este resistor de 2 ohmios y una caída de tensión de 8 voltios. Si analicen algo, si sumo este potencial, esta diferencia potencial, más esta diferencia potencial, voy a tener ¿cuánto? 12 voltios. Y esos 12 voltios ¿a quién corresponden? A los mismos de la fuente. Y de esa forma puedo analizar en mi circuito cómo se está distribuyendo la diferencia potencial entre cada uno de los elementos del circuito. Miren que la diferencia potencial que tiene la batería se distribuye entre los resistores, y eso depende de los valores de cada uno de los resistores y cómo estén conectados. Ahora continuando con la teoría, les voy a recordar un poquito lo que estuvimos hablando de potencia y energía eléctrica en circuitos eléctricos. Recuerden que la potencia eléctrica es la rapidez a la que se transfiere hacia afuera, se transfiere energía hacia afuera o hacia dentro del circuito. ¿Cómo así? Igual esta demostración ya la hicimos en clase, recuerden que estamos haciendo un repaso, no voy a hacer esta demostración, simplemente
vamos a hacer análisis de las ecuaciones que obtuvimos. Tenemos que la potencia, perdón, salió un poco mal. Tenemos que la potencia eléctrica era igual a que a B por I, donde la potencia eléctrica es la rapidez con la que se entrega energía a un elemento del circuito o se extrae de este, ¿cierto? La unidad de esa potencia eléctrica, ¿cuál era? El watts. ¿Y ese watts de dónde se deriva? Este tipo de potencia es potencia aparente, que es unidad de la diferencia potencial, voltio, unidad de la corriente, unidad de la corriente, amperio. Entonces, si reemplazamos nuestras unidades, voltios es joules. Entonces vamos a escribirlo mejor. Esto sería joules sobre segundo por coulomb por segundo. Joules, perdón, vamos a corregir aquí. Joules sobre coulomb. Joules sobre coulomb, que es voltio, y amperio es coulomb por segundo. Si cancelamos coulomb con coulomb se van y me quedaría que las unidades serían joules por segundo, que son las unidades de la potencia eléctrica. Watts es igual a joules por segundo. ¿Sí? Ahora, si nosotros relacionamos esta ecuación con la de la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia potencial es igual a I por R, entonces si yo reemplazo esta expresión aquí, ¿qué tendría? Que la potencia es igual a I por R, reemplazando la diferencia potencial por la corriente, ¿cierto? Entonces esto me daría como resultado que la potencia eléctrica es igual a I al cuadrado por R. O, haciendo el mismo ejercicio, si reemplazo, es una forma de expresarlo, ¿sí? Expresar la potencia eléctrica. Esta es otra. Otra forma de expresarlo sería que la potencia eléctrica es igual a, si de esta ecuación despejo la diferencia potencial, obtendré que despejo la corriente y la reemplazo en la ecuación, en esta ecuación, de esta ecuación despejo la corriente, me daría diferencia potencial sobre la resistencia. Entonces tendremos que la corriente es igual a la diferencia potencial sobre la resistencia. Por lo tanto, si yo reemplazo esta ecuación en la ecuación número, vamos a llamar esta ecuación 1, ¿sí? Ecuación 1, tendría que la potencia eléctrica es igual a B al cuadrado sobre R, ¿sí? Es decir, de esta forma también podría expresar la potencia eléctrica de cualquiera de estas formas, ¿sí? Potencia eléctrica es igual a B por I, o potencia eléctrica es I cuadrado por R, o potencia eléctrica es igual a B cuadrado sobre R. Pero lo importante es recordar esto, ¿qué es la potencia eléctrica? Es la rapidez con que se entrega energía a un elemento del circuito, ¿sí? La rapidez con que se entrega energía, miren aquí la batería, con que se entrega energía a un elemento del circuito. Es decir, que si tengo una diferencia potencial de 1 voltio, y por aquí circula 1 amperio, este faro va a estar consumiendo 1 watts de potencia, ¿sí? Que va a estar suministrándolo ¿quién? La batería. La batería suministra la potencia de 1 watts y el faro consume 1 watts, ¿sí? Entonces, aprovechando que el tiempo nos lo permite, vamos a hablar sobre la
Teoría de la conducción metálica. ¿Sí? Nosotros dijimos que el movimiento de los portadores de carga no era en línea recta, un movimiento aleatorio. Ese movimiento aleatorio era provocado ¿por quién? Por el campo eléctrico. Recuerden que en los metales, ¿quién se mueve? Los electrones. Inicialmente está en un punto 1, que podría ser este, y pasa a un punto 2, que podría ser este. Recuerden que las cargas negativas se mueven en dirección contraria al campo, entonces tiene este desplazamiento. ¿Sí? Este desplazamiento tiene neto. Entonces, asociado a ese desplazamiento neto, va a tener un tiempo, y ese tiempo lo podemos llamar un tiempo libre medio. ¿Sí? Esto sería un tiempo libre medio de desplazamiento. Ahora, nosotros sabemos que la resistividad se relaciona con el campo eléctrico de forma proporcional y es inversamente proporcional a la densidad de corriente. Primero que todo, sería recordando nuestra primera ecuación. Otra ecuación que debemos recordar es que estuvimos hablando que la densidad de corriente es igual a la densidad de portadores por la carga por la velocidad de arrastre. Ahora, si nosotros analizamos, nuestros portadores de carga están experimentando una fuerza provocada ¿por quién? Por el campo eléctrico. Eso quiere decir que esa fuerza que experimenta ese portador de carga va a ser igual a ¿qué? A Q por E, porque es una carga puntual. Q por E. Y también por segunda ley de Newton sabemos que esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Si nosotros igualamos estas dos fuerzas, tendríamos que la carga por el campo eléctrico es igual, vamos a tomar las magnitudes nada más, la carga por el campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que la aceleración que experimenta ese electrón en el conductor es igual a la carga por el campo eléctrico sobre la masa, ¿cierto? Sobre la masa. Si ahora utilizamos una de las ecuaciones de cinemática que nos dice que la velocidad que tiene una partícula es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y ese tiempo sería el tiempo libre medio, el tiempo que se tarda, vamos a llamarlo tau. Entonces ese tiempo sería aceleración por el tiempo. Pero que es importante aquí, que la velocidad inicial vamos a tomarla, que estaba en reposo, y sería 0, entonces nuestra velocidad inicial. Lo que nos da como resultado que la velocidad es igual a la aceleración por el tau. Si ahora nosotros reemplazamos la aceleración que obtuvimos previamente, ¿sí? Esta aceleración que obtuvimos previamente la reemplazamos en esta ecuación, tendríamos este resultado, que la velocidad es igual a la carga por el campo sobre la masa por el tiempo libre medio, ¿cierto? Ahora, si yo tomo esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que vamos a llamar 3, entonces tomo la ecuación 3 y la reemplazo en 1. Si la reemplazo en 1, ¿qué tendría? Porque esto básicamente sería mi velocidad de arrastre, ¿cierto? Entonces tendría que mi densidad de corriente es igual a N por Q por la velocidad de arrastre, que sería Q por E sobre la masa por el tau. ¿Sí? Reemplazando la velocidad de arrastre.
Entonces, ¿qué tendría como resultado? Si yo de esta ecuación a la vez yo despejo aquí la densidad de corriente sobre el campo, si lo despejo, si esta ecuación yo tomo este campo, lo despejo acá, tendría este término. Y este término que es igual a la, ¿a qué es igual? A la resistividad. A la resistividad. ¿Cierto? Al inverso de la resistividad. Primero vamos a despejarlo, a ver qué nos pasa. Me quedaría que esto sería n por q al cuadrado sobre la masa por tau, ¿cierto? Pero este término que ya señalamos, que está aquí, si tomamos nuestra ecuación, la despejamos, nos daría que esto sería igual a 1 sobre ρ, ¿cierto? Eso quiere decir que ρ es igual a ¿qué? A la masa sobre n por q al cuadrado sobre tau, donde q vendría siendo la carga del portador, que en este caso es un electrón. ¿Sí? Entonces, reescribiendo, sería igual a la masa sobre n por la carga del electrón por tau, y esto sería al cuadrado. ¿Sí? Este resultado es importante porque nos muestra cómo es la conductividad, la conductividad en metales. ¿Sí ven? Entonces, la resistividad del material depende de la masa del portador, ¿cierto? Y esa masa sería ¿cuál? ¿Cuál sería esa masa? La masa del electrón, la carga del electrón, la densidad de portadores, que eso es asociado a cada material, y el tiempo medio. Tau. El tiempo libre medio. ¿Sí? Eso con respecto a la teoría de la conducción eléctrica.